Buenos días, vamos a comenzar con el primer vídeo de este último tema de VHDL dedicado a descripción de circuitos síncronos. Os recuerdo que en electrónica digital podíamos dividir los circuitos que encontrábamos en dos tipos. En circuitos combinacionales, es decir, circuitos sin memoria cuya salida depende exclusivamente de la entrada actual, o circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales son aquellos circuitos con memoria cuya salida depende de la entrada actual y de algún estado almacenado. Bien, dentro de los circuitos secuenciales podemos encontrar los circuitos síncronos. Los circuitos síncronos se denominan síncronos porque están gobernados por una señal de reloj. En este tema vamos a aprender a diseñar este tipo de circuitos, los circuitos síncronos. Recordar que el tema anterior estaba dedicado a circuitos combinacionales. Por tanto, os animo a que hagáis un último esfuerzo y veáis los últimos vídeos de este tema para que entre el tema anterior y este que estamos empezando hoy, seáis capaces de diseñar cualquier circuito digital. Bien, además no solamente aprenderemos a diseñar circuitos síncronos, sino que aprenderemos a hacerlo con diferentes metodologías de diseño, diferentes estilos de diseño. En concreto, aprenderemos a diseñar circuitos describiéndolo con un proceso o con dos procesos. Cuando llegáis a una empresa, los circuitos síncronos se pueden diseñar con diferentes metodologías, con diferentes estilos. Y ese estilo estará definido por la guía de estilo que os proporcionará la empresa al comienzo de vuestro trabajo. Bien, en esta asignatura vamos a explicar los dos más importantes y además los vamos a explicar con suficiente profundidad como para que podáis adaptaros a uno, a otro o alguna combinación de ellos. Por ejemplo, diseño de circuitos síncronos con 3 procesos, 4 procesos. Bien, además, a lo largo del tema vamos a ver numerosos ejemplos. Vamos a comenzar con circuitos muy simples como biestables. Pasaremos después a explicar cómo se diseñan contadores. En los contadores donde vamos a profundizar en el concepto de diseño con un proceso o diseño con dos procesos y terminaremos con máquinas de estado. Bien, vamos a comenzar este tema haciendo una pequeña introducción a qué significa eso de diseñar o de escribir circuitos síncronos con un proceso o con dos procesos. Bien, comencemos. En el tema anterior aprendimos a diseñar circuitos combinacionales en VHDL, es decir, circuitos cuya salida depende en un instante determinado exclusivamente del valor que toman las entradas en ese instante. Como ejemplo de circuitos combinacionales que estudiamos, por ejemplo, estarían los codificadores, decodificadores, multiplexores, que vimos varios para explicar las diferentes sintaxis en VHDL, sumadores, multiplicadores, es decir, cualquier circuito en el cual, conociendo sus entradas, podamos determinar únicamente sus salidas. Pero habrá muchas ocasiones en las que un circuito necesitará una determinada memoria para realizar su cometido. Es decir, su salida dependerá de las entradas en un instante determinado y de algún estado almacenado en la memoria del propio circuito. En este caso estaríamos hablando de circuitos secuenciales. El ejemplo más típico de un circuito secuencial sería, por ejemplo, un contador. No podemos realizar una cuenta si no recordamos por dónde vamos contando. Por tanto, es evidente que sería imposible realizar un contador mediante un circuito combinacional, ya que necesitamos recordar, necesitamos tener en memoria el valor por el que en un instante determinado va la cuenta de ese contador. Bien, dentro de los circuitos secuenciales encontramos un tipo particular de circuito secuencial que es muy importante, de hecho es el más importante con diferencia. Son los que denominamos circuitos síncronos. Los circuitos síncronos son circuitos secuenciales, de circuitos con memoria, que están gobernados por una señal de reloj. Nosotros en esta asignatura vamos a realizar normalmente ese control mediante flancos de subida de esa señal de reloj, de forma que las celdas de memoria que se encargan de tener almacenado el estado del circuito secuencial serán siempre biestables. Ya vimos en el tema anterior que un biestable realiza el almacenamiento de lo que hay a su entrada y lo pone a la salida en un flanco de la señal de reloj. Nosotros vamos a trabajar en esta asignatura normalmente con flancos de subida, pero podréis encontrar en la literatura y en diferentes diseños circuitos síncronos realizados con flancos de subida, con control con flancos de bajada o en ambos. Bien, como ejemplos de circuitos síncronos podemos encontrar, por ejemplo, como ya comentamos antes, contadores, registros,
registro de desplazamiento. Algo bastante similar a un registro de desplazamiento podría ser, por ejemplo, un generador de números pseudo-aleatorios, o, que es a lo que vamos a dedicar gran parte del tema, máquinas de estado. Finite State Machine, máquinas de estado con un número de estado finito. Las máquinas de estado son una herramienta increíblemente potente y, de hecho, en el trabajo de la asignatura vais a diseñar una serie de máquinas de estados que se relacionarán, se comunicarán entre ellas para realizar una funcionalidad compleja. Bien, estos circuitos síncronos vamos a aprender a diseñarlos con una metodología o con un estilo de un proceso o con dos procesos. Y en la siguiente transparencia vamos a disertar un poco sobre qué significa eso de diseñar con un proceso o con dos procesos. Bien, existen diferentes estilos para describir circuitos síncronos en VHDL. Nosotros en esta asignatura vamos a ver la descripción en un proceso y la descripción en dos procesos. Existe cierta controversia sobre cuál de estas descripciones es mejor. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido discutir cuál de las dos es mejor, ya que un buen ingeniero que sepa diseñar circuitos síncronos correctamente debe de dominar bien las dos descripciones, ya que cuando lleguéis a una empresa os forzarán mediante su hoja de estilos a utilizar o bien descripciones en un proceso o bien descripciones en dos procesos, o incluso en función del tipo de circuito que pretendéis diseñar, utilizar una u otra. En esta asignatura, como vamos a aprender VHDL correctamente, no vamos a centrarnos en una de estas descripciones, sino que vamos a ver las dos y podréis ser capaces de saber cuáles son las implicaciones en hardware de cada una de las posibles descripciones que hagamos de un circuito tanto con un proceso como con dos procesos. Bien, la descripción en un proceso, como su nombre indica, es una descripción de circuitos síncronos en la cual en un solo proceso inferimos los flip-flops, los biestables, y además describimos la funcionalidad completa del circuito. Sin embargo, en contraposición, la descripción en dos procesos realizaremos un diseño en VHDL síncrono mediante dos procesos diferenciados. En uno de ellos, que llamaremos proceso síncrono, inferiremos las celdas de memoria, es decir, los biestables, los flip-flops. Es decir, el proceso síncrono no tendrá ningún tipo de funcionalidad, con excepción de generar una serie de celdas de memoria. Y toda la funcionalidad estará descrita en un proceso combinacional, que debe de realizarse mediante las reglas o los trucos que vimos en el tema anterior. Bien, antes de explicar en detalle cómo se describiría cada uno de estos dos procesos, o el único proceso existente en la descripción con un proceso, vamos a volver otra vez a la controversia entre descripción en un proceso o dos procesos. Bien, hay bastantes ingenieros que consideran que la descripción en un proceso es mejor porque la ven más clara al escribirse normalmente menos cantidad de código y de esta manera consideran que hay menos posibilidad de cometer errores. Por otro lado, hay otros ingenieros que consideran que la descripción en dos procesos es mejor porque tenemos mayor control sobre cuáles son nuestras celdas de memoria, es decir, estamos describiendo por anticipado cuáles van a ser nuestras celdas de memoria y cómo se van a llamar, de forma que tengo un mayor control sobre el hardware generado. Y además estoy describiendo el circuito de forma más cercana a cómo posteriormente será implementada en hardware. Esto hace años tenía una cierta importancia, ahora mismo ya no sabría deciros si tiene importancia o no. Tiendo a pensar que no, que los sintetizadores ya son suficientemente buenos como para ser capaz de generar un circuito correcto posiblemente exactamente el mismo circuito si describís correctamente el circuito con un proceso o con dos procesos. Yo personalmente lo que suelo hacer es, si el circuito que estoy describiendo es muy simple, como un registro, una memoria, un registro de desplazamiento, incluso un contador simple, aunque ya si empezamos a añadirle funcionalidad a un contador ya puedo considerarlo un poco más complicado. Es decir, si el circuito es muy sencillo, suelo utilizar una descripción en un solo proceso. Y si el circuito es más complejo, por ejemplo una máquina de estado, suelo utilizar la descripción en dos procesos que me da mayor control sobre qué biestables estoy infiriendo y cuál es mi descripción
exacta de la circuitería combinacional. Sin embargo, una regla que sí suelo llevar bastante a rajatabla es que si estoy realizando, por ejemplo, el reset síncrono de una determinada forma, lo voy a describir de esa misma forma en todos mis diseños síncronos, a pesar de que es posible que en alguno de ellos esté utilizando una descripción con un proceso o con dos procesos. Es decir, los resets síncronos o el reset asíncrono suelo realizar la misma descripción tanto si utilizo circuitos en un proceso como en dos procesos. Bien, entiendo que todo esto para vosotros ahora mismo será bastante abstracto. No os preocupéis porque en los siguientes apartados vamos a ver numerosos ejemplos de cómo se implementa el reset síncrono, el reset asíncrono, cómo generaremos este proceso combinacional en función de las entradas y del estado actual para generar el próximo estado. Es decir, todo esto se concretará en circuitos de forma que lo entendáis correctamente. Bien, y con esto hemos terminado este primer apartado del último tema de VHDL, en el que hemos centrado el objetivo del tema, que sería aprender a diseñar circuitos síncronos. Hemos explicado qué son circuitos síncronos y además hemos introducido el hecho de que los circuitos síncronos pueden describirse en un proceso, en dos procesos o incluso en algunas empresas encontraréis en 3 procesos, 4 procesos en función de la guía de estilo que tengan activa. Bien, en el siguiente apartado vamos a aprender a diseñar los circuitos síncronos más simples, que serían biestables, flip-flops. Y vamos a hacerlo, como comenté anteriormente, cuando son circuitos simples, principalmente utilizando metodología de un proceso. Para introducir posteriormente la metodología en dos procesos con ejemplos de contadores y terminaremos con máquinas de estado. Bueno, nos vemos entonces en el siguiente vídeo.